Hola, como ya sabéis, las almas inquietas que seguís mi canal, de vez en cuando me gusta hablar de las propiedades de las piedras. Si te acabas de sumar a mi canal y te interesa el tema de las piedras, aquí en la tarjeta de información y abajo en la cajita de descripción del vídeo dejaré un enlace de la lista de reproducción del poder de las piedras para que puedas ver los vídeos anteriores. Y hoy le toca el turno al ojo de tigre. Me lo pidió Margarita Díez en un comentario de vídeos anteriores y hoy os voy a hablar del ojo de tigre, de las propiedades que tiene, cómo se usa, cómo se limpia, cómo se carga, cómo podemos sacarle todo ese partido que nos aporta el ojo de tigre. Además, al final del vídeo te voy a decir cómo puedes hacer una petición usando el ojo de tigre para atraer a tu vida la riqueza, el dinero, la abundancia, la prosperidad, ya que es una de las propiedades que tiene esta piedra. Es una piedra de suaves vibraciones, con ricos colores alegres, dorados y marrones, con un brillo sedoso y con una combinación de colores que nos recuerda las tonalidades entre la tierra y el sol. Su energía ayuda a mejorar la fuerza de convicción, la seguridad personal, el valor, la autoestima y la confianza en las propias fuerzas. Las suaves vibraciones que emiten proporcionarán el soporte necesario para los nuevos comienzos y restablecer la armonía en la vida, ayudando tanto a la adquisición como a la preservación de la riqueza y la abundancia. El ojo de tigre es aconsejable en aquellas personas de carácter terco y rebelde. De la misma forma que es un estabilizador emocional y antidepresivo, porque aumenta la concentración, reforzando al mismo tiempo la claridad de percepción, equilibra la energía yin y yang del hemisferio izquierdo y derecho de nuestro cerebro. Aporta paz interior y ayuda a superar los periodos de estrés, teniendo una visión avanzada de las cosas. Además, resulta de una gran ayuda en las situaciones desesperadas que exigen la toma de decisiones importantes. Disminuye la circulación de energía y es recomendada en los estados de gran nerviosismo y sobrefunción de las glándulas suprarrenales. Este cuarzo también lo podemos utilizar cuando necesitemos tener más confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Así, resultará indispensable utilizar su energía para cuando estemos enfrentándonos a situaciones que nos puedan desbordar o hacer dudar. El ojo de tigre tiene además un gran potencial clarificador, permitiéndonos liberar nuestra mente de la confusión y de las dudas. Nos permite a su vez descubrir exactamente qué es lo que necesitamos y lo que no necesitamos en nuestra vida, así como distinguir la realidad de la fantasía. Es por ello que resulta muy necesario en aquellas personas que están todo el día en las nubes. El ojo de tigre es uno de los cristales más completos que existen a todos los niveles. Incluso aplicando el Feng Shui le dará potencia a la zona de la fama de nuestra casa o de nuestro despacho. Con él podemos practicar todo tipo de ejercicios espirituales y de crecimiento interior, porque tanto nos ancla en nuestra madre tierra como nos permite desarrollar todo nuestro potencial espiritual. Es una de las piedras más utilizadas para armonizar el séptimo chakra. Es una piedra positiva que se asocia al sol, protege al que la lleva, incrementa la autoestima y promueve la iluminación interna, ayuda a la comprensión propia y relacionada con los demás, reduce la ansiedad y es recomendada para las personas que desean abrirse a nuevos horizontes espirituales y a aumentar o a iniciar experiencias internas, ideal para meditar, ayuda a la sanación y es afín con el chakra coronario, como ya he dicho anteriormente. En otro tiempo, el ojo de tigre y otros ojos, como el ojo de buey, el ojo de halcón, eran las piedras favoritas de los ladrones, ya que les daba el poder de asegurar el triunfo en el juego, en todos sus propósitos. Esta piedra ya era conocida por los romanos, los soldados la llevaban en las batallas para protegerse y en la Edad Media se llevaba como collar para protegerse de los demonios y los sortilegios. Es un típico amuleto utilizado contra el mal de ojo, considerada la piedra de la longevidad. Ayuda en casos de gran depresión mental, ya que tornan a la persona triste y en estado de desesperación. Mejora notablemente esos estados de irritabilidad que ponen a cada persona fuera de sí, aunque sea por una causa insignificante. Invoca la tolerancia en los demás. Crea una personalidad recta, persistente y dinámica. Rompe viejos patrones derrotistas. Este apreciado y conocido cristal nos ayuda a liberarnos de todas las cargas mentales que vamos acumulando.
Esto significa que no nos permite discernir correctamente entre los pensamientos verdaderamente útiles y los que no lo son tanto. A la larga, esta liberación mental nos aporta felicidad y ligereza en nuestra vida y nos permite tomar las decisiones más adecuadas. Está recomendada para personas introvertidas para fortalecer el carácter. Se utiliza en el tratamiento de artrosis y problemas cardíacos y cerebrales. De color amarillo dorado con toques de marrón dorado, su destello le otorga una fascinante vivacidad, favorece los cambios sin rupturas traumáticas y atrae la buena suerte. Es un limpiador general del organismo. Trata los ojos y favorece la visión nocturna, cura la garganta y los órganos reproductivos, disolviendo las limitaciones. Ayuda a soldar los huesos rotos y acelera la recuperación en un paciente enfermo. El ojo de tigre resulta ideal para aplicar en esas personas que tienen un gran potencial creativo, tanto espiritual como intelectual, pero que carecen de esa facilidad para concentrarse y llevarlos a la práctica. Ayuda a conseguir objetivos ejerciendo una acción directa y sabiendo cuándo es preciso actuar y esperar. Estimula y fortalece el poder interior, bueno para los estudios. Puedes colgar un ojo de tigre en tu cuello, engarzado, para eliminar o prevenir las enfermedades del aparato circulatorio y del corazón y despertar el sentimiento de amor. También puedes colocar un ojo de tigre durante unos 10 minutos diarios mientras estás acostado y en un estado de relajación sobre tu frente para combatir o prevenir las enfermedades del cerebro, depresiones o cualquier otro trastorno de la mente. Para poderte beneficiar de las propiedades de esta piedra, pues evidentemente, como otras piedras, cuarzos, cristales, debe estar limpia y cargada. A continuación te voy a indicar varios métodos para limpiar tus piedras, tus cristales, tus cuarzos, evidentemente incluido el ojo de tigre. No los debes usar todos, solo usa el que sea más adecuado para ti o el que más te guste. En un recipiente, agregando un puñado de sal marina de grano gordo o sal de las brujas. Aquí en la tarjeta de información te dejo un enlace donde puedes ver cómo se hace la sal de las brujas, la sal negra y qué propiedades tiene. Entonces en ese recipiente entierras tu piedra, en este caso el ojo de tigre, y lo dejas ahí por unos 10-20 minutos. Siempre va a ser tu intuición quien te diga el tiempo que lo tienes que tener limpiando. En un recipiente con agua agregas un poco de sal marina o sal negra. Puedes usar los dos tipos de sal para limpiarlos. Y con el dedo índice de tu mano dominante y en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo remueves. Y en esa mezcla introduces el ojo de tigre. Igualmente lo dejas sobre unos 10 minutos, 20 minutos, como te digo, tu intuición te dirá el tiempo que debe estar tu piedra limpiándose. Si tus piedras las tienes engarzadas, bien como esta pulsera que está con una goma, con un cordón, pueden estar engarzadas en plata, en oro, en cualquier otro metal, te recomiendo que no las mojes, ya que ese cordón, esas gomas, esos metales se pueden estropear al mojarlos. Así que en el recipiente con la sal marina de grano gordo o la sal negra, entierras tu piedra y la dejas ahí limpiando. Otra manera es usando hidrolato de salvia. Si quieres que te diga cómo se hacen los hidrolatos, me lo dejas en los comentarios y en un próximo vídeo lo explico. Agregas un poco de hidrolato de sal, ya que la salvia tiene propiedades limpiadoras y además atrae buena suerte. Dejas la piedra metida en el hidrolato, igualmente 10-20 minutos, media hora, el tiempo que tu intuición te diga que debe estar limpiándose. Y otra manera, también muy popular para limpiar nuestras piedras, es en un saumerio, donde hemos quemado previamente un poco de carbón, agregar salvia seca. Y con el humo de la salvia pasamos nuestra piedra 7 veces, como mínimo 7 veces, sobre el humo de la salvia.
intenta que el humo impregne la piedra, porque si no, no se limpiaría. Una vez que ya la piedra está limpia, la tienes que poner en el exterior, ya sea en el pollete de una ventana, en una terraza, en un jardín, donde a ti te venga bien, para que le dé el reflejo de la luna. La luna llena. La luna llena va a purificar todavía más el ojo de tigre y lo debes dejar hasta el día siguiente, a las 12 del mediodía más o menos, que es cuando el sol está más alto, para que también se cargue con la energía del sol. Y como te dije al principio, puedes hacer una petición usando una vela amarilla o una vela dorada, incluso una vela verde, escribiendo tu nombre desde la mecha hacia la base y consagrando la vela con aceite de sándalo o bien con hidrolato de salvia, que también se usa para consagrar las velas. Le das calor con tus manos, concentrándote cómo viene el dinero a tu vida. Y los ojos de tigre que tengas, lo colocas alrededor de la vela. Prendes la vela con cerillas de madera. Dejas que la vela se consuma por completo, porque mientras que la vela está encendida le está dando carga al ojo de tigre. Luego ese ojo de tigre lo puedes llevar contigo y estará limpio, purificado, cargado, lleno de energía, porque además le has hecho la petición y ya verás cómo la suerte, el dinero, la prosperidad viene a tu vida. Pues en el próximo vídeo que dedique al apartado de piedras hablaré sobre el ámbar, que me lo ha pedido Marlene Saray. No te preocupes que no me he olvidado de ti, lo tengo pendiente. Y si quieres que hable de otro tipo de piedras, me lo pides en los comentarios y yo, pues la próxima vez que vaya grabando vídeos sobre piedras, te tendré en cuenta. Y si os ha gustado este vídeo, me das un like, os suscribís y nos vemos en el próximo. Un beso.